Buenos días. Les decía que estoy sonriendo, aunque con el cubrebocas pues no se nota. Realmente se siente una paz después de que oramos al Señor. Recordemos que hemos estado viendo principios que debemos de estar trabajando para que y pidiéndole al Señor para que esos principios estén en nuestra vida. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos dé ese corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios. Amoroso Padre Celestial que estás en los cielos, ante tu presencia estamos una vez más, agradeciéndote, Padre, lo recibido de tu mano. Te damos gracias porque en ningún momento nos has dejado. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Padre, por este tiempo. Pero también te pedimos, Señor Jesús, que nos des un corazón dispuesto a recibir tu palabra, un oído atento, Padre, y entendido para poder entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a ver viviendo en el orden de Dios. Les voy a pedir que me ayuden a buscar Génesis capítulo 1, del 1 al 3. ¿Ya lo tienen? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Si seguimos leyendo todo este capítulo, vemos cómo Dios establece su orden en un lugar en donde estaba vacío. Entonces, el orden es un principio que no debe faltar en nuestras vidas. Cuando logramos que este principio del orden sea establecido en nuestras vidas, entonces nosotros podemos estar confiadamente de que todo lo que hagamos va a ser alcanzado con éxito. ¿Sí? Ahora, ¿qué entendemos por orden? Según el diccionario, orden es regla establecida por la naturaleza o disposición concertada y armoniosa de las cosas. A veces pensamos que orden solamente es el que las sillas estén ordenadas, que en nuestra casa no haya ni siquiera un papelito tirado porque somos muy ordenados, ¿no? Y pensamos que nada más el orden abarca esas cosas, pero el orden es un principio, por lo tanto, abarca todos los ámbitos de nuestra vida, tanto la física como la espiritual, la emocional y todo lo que nos compone como seres humanos. Hoy vamos a ver el orden de Dios como principio gobernante. ¿Por qué gobernante? Porque Dios es un Dios de orden. Por lo tanto, el orden, ese principio también debe de estar en nosotros. Vamos a ver Proverbios 2, del 1 al 6. Proverbios 2, del 1 al 6. La palabra de Dios dice, ¿ya lo tienen? La palabra de Dios dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces vemos que el orden de Dios son las leyes inmutables que han sido establecidas de manera natural y están sustentadas en su naturaleza, en su pensamiento y en su voluntad. ¿Qué nos dice aquí? Que nosotros debemos de buscarlas como a tesoros. Quiere decir que de nosotros va a depender si tomamos la responsabilidad de tener este principio en nuestra vida. Podemos decir, bueno, si es algo que Dios quiere, ¿por qué no nos los da?
porque recordemos que Dios nos ha dado un libre albedrío, una libre decisión. De nosotros depende si queremos tener estos principios o no. Si dejamos que Dios ponga el orden, empezar a poner el orden en nuestra vida, o seguir en el desorden en el que estamos. El orden es un principio que cuando es establecido en nuestra vida nos permite vivir dentro de un contexto de bendición, de protección, de legalidad y por supuesto nos va a dar paz. El orden de Dios también es un principio de bendición. Vamos a ver Proverbios capítulo 3 del 1 al 3. Vamos a ver por qué el orden, cuando está en nuestras vidas, nos produce bendición. ¿Ya lo tienen? La palabra de Dios dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Como hijos de Dios, debemos aceptar la responsabilidad de obedecer las instrucciones de Dios, porque así recibiremos la bendición que este mandamiento otorga. Si leemos todo el capítulo 3 de Proverbios, vemos que viene un mandamiento y después del mandamiento viene una bendición. Por ejemplo, si leemos el 3 dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Ese es el mandamiento. El 4 dice: y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Eso es la bendición. Después dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será... Bueno, hasta ahí es el mandamiento, y el 8 es: porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Esa es la bendición. Entonces vemos que si nosotros, como hijos de Dios, tomamos la decisión de estar dentro del orden de Dios, vamos a estar también recibiendo bendición, ¿sí? Recordemos que el orden de Dios son sus leyes inmutables, aquellas leyes que no cambian, ¿sí? Ahora vamos. Dios quiere hacer con el hombre lo que hizo con la tierra. ¿Qué hizo? Ya lo vimos en Génesis. En primer lugar, Dios le puso orden. En segundo lugar, Dios separó las cosas y le dio una función. Y en tercer lugar, Dios bendijo y le dio la bendición de la multiplicación. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para recibir la bendición de Dios? En primer lugar, poner orden, dejar que Dios ponga el orden en nuestras vidas. En segundo lugar, empezar a separar, quitar las cosas que nos estorban para adorar a nuestro Señor Jesucristo. Dejar que Él sea el que tome el control de nuestras vidas, que le ponga la función que cada parte de nuestro ser tiene, que para cuál fuimos nosotros creados, y de así podemos nosotros recibir la bendición de la multiplicación. Si nosotros no tenemos ese orden, ese conocimiento que necesitamos para recibir esa bendición, se nos va a dar cosas, Dios nos da cosas y a veces no las usamos por falta de conocimiento, como aquella persona que le dio un talento y fue y lo escondió. Entonces nosotros necesitamos, porque Dios quiere bendecirnos, pero necesitamos poner ese orden. Ahora vamos a ver el orden de Dios, también nos muestra su carácter y su voluntad. Entonces, vamos a leer Éxodo capítulo 20. Y vamos a leer del 1 al 17. La palabra de Dios dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo:
Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honrarás a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces vemos que los 10 mandamientos vienen de la mente de Dios y nos revela su carácter y su voluntad, de tal manera que su orden establece los asuntos espirituales y morales para regir la vida del ser humano. ¿Cuáles son esas leyes, esos aspectos espirituales? Bueno, pues son los primeros 4 mandamientos, que eso los encontramos en el versículo 3, que dice no tendrás dioses ajenos. El 2 está en el 4, que dice no te harás imagen. El tercero está en el versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El cuarto está en el versículo 8, acuérdate del día de reposo. Entonces, esos 4 mandamientos, de estos 10 mandamientos, los primeros 4 son los que ven los aspectos espirituales. Los siguientes 6 mandamientos son los que ven los aspectos morales, que son, en el versículo 12, dice, honra a tu padre y a tu madre. En el versículo 13, no matarás. En el versículo 14 está el séptimo, dice, no cometerás adulterio. El 8º mandamiento está en el 15, no hurtarás. El 9º mandamiento está en el 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el 10º está en el 17, que dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, o sea, las cosas de tu prójimo. Entonces, los 10 mandamientos, las tablas que Dios le dio a Moisés, se dividen en 2, en las cosas de Dios y en las morales. Otro pasaje que nos permite ver el orden de Dios en diferentes asuntos de la vida se encuentra en Mateo. Si leemos los capítulos 5, el capítulo 6 y el capítulo 7, que son un poquito larguitos, no los podríamos leer ahorita porque nos tomaría mucho tiempo, pero ustedes en casita sí lo pueden hacer. Mateo revela el orden del reino de Dios para todos los hombres en diversos asuntos de la vida. Entonces, sí les pediría que se tomaran un tiempecito y leyeran estos capítulos, ¿sí? El 5, el 6 y el 7. Ahí es donde vamos a ver claramente los aspectos que nos muestra el orden de Dios en diferentes aspectos de la vida. Para terminar, vimos que el orden es un principio gobernante. El orden de Dios son sus leyes inmutables, son leyes que no cambian y que han sido establecidas de manera natural y están sustentadas en su naturaleza, en su pensamiento y en su voluntad. También vimos que el orden de Dios es un principio de bendición.
Si nosotros tomamos la decisión de que este principio esté en nuestras vidas, vamos a tener la seguridad de recibir la bendición que el mandamiento otorga. Muchas veces queremos solamente recibir la bendición sin nosotros haber cumplido nuestra parte. Vimos también que el orden de Dios nos muestra su carácter y su voluntad. Vimos los 10 mandamientos que se dividen en dos, en las cosas espirituales y las cosas morales. A veces cuando hablamos sobre principios y decir estos principios los tenemos que tener en nuestra vida, pensamos que es algo muy difícil. Solamente necesitamos la decisión, porque recuerden que Dios al hombre le dio una libre decisión, un libre albedrío. De nosotros depende de decir, Señor, me hace falta tener el orden en algún aspecto de mi vida. Nosotros nos tenemos que analizar y decir en dónde nos hace falta el orden. A lo mejor si somos ordenados en nuestro trabajo, a lo mejor si somos ordenados en casa, pero hay aspectos, ¿qué tal nuestras ideas? ¿Qué tal nuestros proyectos? A veces por falta de orden los proyectos se quedan siempre a medias y no terminamos de concretar ese proyecto. A veces iniciamos bien y bien fortalecidos y con las ideas, pero no las terminamos. ¿Qué tal está el orden en nuestra vida espiritual? ¿Qué tanto hemos dejado que Dios actúe en nuestra vida? ¿Qué tal está el orden con nuestra enseñanza, con nuestros hijos? A lo mejor no le hemos puesto tanto énfasis en eso. Hay muchas cosas, o nuestra vida económica, en muchas cosas, quizás estemos fallando, pero acerquémonos al que nos puede ayudar, que es a nuestro Señor Jesucristo. La misma palabra de Dios dice, y el mismo Jesús lo dijo, apartados de mí, nada podéis hacer. Pero también la misma palabra nos dice que con Cristo todo es posible. Entonces, hemos estado viendo principios, la fidelidad, hemos estado viendo varios principios y ahora nos tocó el orden. Acerquémonos al que nos puede ayudar y decirle, Señor, por mis propias fuerzas no puedo tener este principio, pero contigo sí puedo. Recordemos que al Dios que adoramos es un Dios que por naturaleza es un Dios de orden. A Él le gusta poner orden, Él le puso orden a la tierra, a cada cosa le puso su función y hasta el momento siguen funcionando como Dios lo ordenó, como Dios lo dijo. Dejemos que Él sea el que ponga orden a nuestra vida en todos los aspectos de nuestro ser, y la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendice, hermanos. Dios me los bendiga.